Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 11 al 14. Así saludamos a los hermanos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Los bendecimos desde Atlanta, Georgia, y esperemos que el Señor sea ministrando su vida, su corazón, igual como los hermanos de casa. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 5 versículo 11 y 14, y nos dice así. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puede sentarse. El tema de esta tarde es el peligro de no crecer. Es el tema de esta tarde. Y esta predicación no es pensando en un hermano en particular, sino que la predicación se da en una forma generalizada. Y yo creo que en nuestro caminar como cristiano siempre vamos a necesitar crecer, ¿verdad? Espiritualmente, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Nuestro caminar como cristiano entonces tiene que ser día tras día crecer espiritualmente. Voy a estar hablando acerca del crecimiento espiritual, y esta va a ser como una introducción a lo que vamos a estar hablando más adelante. Pero hoy el enfoque es el peligro de no crecer. El peligro de no crecer. Y meditando en esta palabra, yo meditaba durante la noche y digo que voy a darle a tu pueblo, Señor, como introducción de esta palabra. Y traigo dos. Y número uno, yo me recuerdo que en algunas ocasiones he tenido la curiosidad de mirar acerca de los animales. He mirado videos que se graban en África, donde hay sinnúmero de animales. Y hay animales que son fuertes, hay animales que no son tan fuertes, hay animales que son ágiles y hay animales que son depredadores. Y yo mirando un video, miré a una búfalo pariendo o teniendo su cría. Pero en el proceso, hermano, de que tiene su cría, no se puede quedar mucho tiempo en ese lugar,
porque puede llegar uno de los depredadores y puede comerse a ese pequeño búfalo, porque este pequeño búfalo es indefenso, corre mucho peligro con los depredadores, ya sea una hiena, ya sea un perro salvaje, ya sea una chita, ya sea un león, corre peligro. En pocos minutos ese animalito empieza a querer caminar. En pocos minutos empieza a agarrar fuerza y se van a un lugar más seguro. Pero este animalito tiene que crecer. Pero cuando este animalito es pequeño, hermanos, es bien fácil para que sea presa. Y por lo regular los depredadores, un ejemplo, una hiena no va a buscar a un búfalo que está en su plenitud, porque sabe que no va a poder contra el búfalo. Pero si mira a uno que está pequeñito, ese dice es pan comido y lo mata. Pero conforme va creciendo ese búfalo sí va a tener peligro, pero sus peligros ya no serán igual, porque llegará el tiempo que estará en su plenitud y podrá pelear con cualquier fiera que esté en ese lugar. He mirado también documentales donde dice que el león es el rey de la selva, pero también en esos documentales he mirado que hay leones que han querido matar a uno de los búfalos que son fuertes, y muchas veces lo que pasa es de que los búfalos, ¿verdad?, matan a los leones porque ya son grandes. Pues ahora el tema de hoy es el peligro de no crecer. Hace alrededor más o menos de 10 años pude conocer a dos varones, a dos hombres. Más o menos ellos tienen alrededor de unos 60 años de edad. Pero a estos dos varones le dicen los niños. Y cuando se refería la persona que estaba a cargo de ellos, decía: ¿dónde están los niños? Y al principio yo digo, pues aquí no he mirado a ningún niño. Pero cuando empezamos a seguir la conversación, cuando él se refería a los niños, se refería a estas dos personas que estaban más o menos en la edad de 60 años. Y platicando con estas dos personas, o estos dos varones que ya tenían como 60 años, uno podía deducir que no platicaban como una persona que tenía 60 años. Platicando entonces con la persona encargada, me dice: lo que pasa que ellos tienen o han quedado con la mentalidad de 4 años de edad, y como han quedado con la mentalidad de 4 años de edad, entonces siempre cuando se refería a ellos le decían los niños. Usted lo podía mirar que físicamente habían crecido, usted los podía mirar que físicamente habían sido desarrollados, usted lo podía mirar que de lejos eran personas normales, usted lo podía mirar que ya su cabeza le blanqueaba porque ya habían llegado las canas. Pero cuando usted platicaba con ellos, usted podía mirar que su intelecto no era como la edad de las personas que tenían 60 años, sino que eran como la de un niño, y por eso le decían que eran unos niños. En otras palabras, intelectualmente no se habían desarrollado, quedaron con esa mentalidad de un niño,
Y a pesar de que los años ya habían llegado, no se podían valer por sí mismos, siempre tenían que estar al cuidado de una persona. En este caso tenían que estar al cuidado de su padre, porque no se podían valer por sí mismos. Ellos dependían del papá para todo. Si ellos tenían que viajar para un lugar, el papá tenía que ir con ellos. Para tomar una decisión, ellos no la podían hacer, sino que el papá la tenía que hacer por ellos. Hermanos, yo digo, es duro. Es duro que una persona se quede con la mentalidad de un pequeñito. Vamos a ir entrando en materia. El propósito de nuestro Dios es que crezcamos espiritualmente y que cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y nosotros hemos leído, ¿verdad?, esta porción bíblica de Hebreos. Y el tópico de esto dice la advertencia contra de la apostasía. Y el escritor le dice, ¿verdad?, que acerca de esto, dice que tenía mucho que decirle, pero que era bien difícil de poder explicarlo. No es que el que estaba escribiendo no pudiera hablar acerca de todo eso, sino que el problema era de los que iban a leer la palabra, de que los que iban a leer la palabra iba a ser bien difícil para que pudieran entender lo que este escritor estaba diciendo. Al parecer se cree que esta carta fue escrita desde Roma. Esta carta se cree que estas personas habían pasado mucho tiempo. Estas personas habían tenido mucho tiempo y estas personas ya deberían saber la palabra. Pero hoy quiero hablar acerca del peligro de no crecer. Hermanos, el peligro de no crecer, número uno, le va a afectar o nos va a afectar a nosotros. Ese es el peligro más grande. Nos va a afectar a nosotros. El peligro de no crecer, vamos a tener un estancamiento espiritual. La vida cristiana se vuelve superficial cuando uno no crece, cuando uno se estanca. No hay lo que es profundidad, ni hay tampoco convicción. Ahorita hay muchos cristianos, hermanos, que andan de iglesia a iglesia. Hay cristianos que están estancados espiritualmente. Nosotros, si hemos saboreado las buenas nuevas de salvación, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, si lo hemos recibido. Pero el Señor no quiere que solamente nos quedemos como niños espirituales, que no nos quedemos solamente tomando la leche espiritual. Es necesario que el niño tome leche, pero la leche no la va a tomar todos los meses, no la va a tomar muchos años, sino que hasta cierto tiempo, ¿verdad?, el niño ya empieza a agarrar los alimentos sólidos.
y la leche la empieza a dejar poco a poco. La leche es bueno tomarla, sí, pero también dice que la leche que tiene que tomar es una leche no adulterada. Cuando nos habla acerca de la leche, se está hablando acerca de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anhelar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que anhelar como ese niño recién nacido, que ese niño ni siquiera le han enseñado cuántas veces tiene que comer. El niño recién nacido empieza a pedir luego, y cada cierto tiempo empieza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Ya cuando uno va creciendo y come comida sólida, hay veces que uno solamente come una comida al día. Hay veces que hay personas que comen 2 comidas. Hay personas que comen 3 comidas. Hay personas que comen 4 comidas. Pero el Señor dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y la leche no adulterada quiere decir que sea doctrina conforme a la palabra de Dios. Un niño, cuando empieza a saborear la leche materna, ese niño la disfruta y empieza a pedir. Y empieza a pedir, probablemente cuando están pequeños empiezan a pedir cada cierto tiempo, y es cada cortito tiempo. No comen mucho, pero comen a cada rato. Y si después de cierto tiempo a este niño se le quita esa leche, o a esta leche se le pone agua, este niño no la va a recibir esa leche. Si este niño, en vez de darle leche, le dan agua, este niño no va a querer esa mamila. Si el niño, en vez de darle leche, le dan soda, el niño puede diferenciar, porque ahí, ¿verdad? Ahí está el sabor. Y cuando le echan agua a la leche, esa leche es adulterada, y el niño no se la va a tomar. Y dice el Señor a través de Pedro, en 1 de Pedro 2:2, dice que nosotros tenemos que desear como niños la leche no adulterada. En otras palabras, nosotros tenemos que mirar lo que nos están enseñando. Tenemos que discernir si lo que nos están dando es verdadero o es falso. Nosotros no podemos comer todo lo que nos pongan. Tenemos que ser sabios como los niños. Los niños a temprana edad, hermanos, son sabios. El crecimiento espiritual, hermano, es una realidad en el cristianismo. El crecimiento espiritual se puede estancar, sí se puede estancar. Hay personas que antes le gustaba estar en la casa del Señor, y ahora ya no quieren nada del Señor. Están tibios espiritualmente, están estancados. No es necesario que uno conozca la palabra, sí, pero también la palabra tiene que ir acompañada con la obra. Dice Santiago en Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay peligro cuando solo escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. El estancamiento espiritual ocurre cuando la fe se convierte en solamente conocimiento intelectual, sin acción ni cambio en nuestra vida diaria. El estancamiento espiritual, muchos pueden conocer mucho de la palabra, pero la palabra tiene que ir acompañada con la acción.
porque si no va acompañado con la acción, entonces las personas están estancadas espiritualmente. Hay personas que trabajan, pero no saben para qué trabajan. Han dejado su primer amor. Estamos estancados espiritualmente. Y se necesita, ¿verdad?, trabajar en la obra del Señor. Claro que sí. Se necesitan poner los dones espirituales a la presencia del Señor, a dárselos al Señor. Claro que sí. Pero nunca debemos olvidar al Señor de la obra. No podemos hacer, ¿verdad?, como la iglesia en Apocalipsis, que le dijeron que ellos trabajaban, pero que habían olvidado su primer amor, que era Cristo Jesús. El peligro, hermanos, de no crecer es que fácilmente nos pueden engañar. Si usted hay un niño y usted le dice algo, ese niño fácil lo pueden engañar. Yo me recuerdo cuando mi sobrina Esther estaba pequeña. Y lo voy a poner de ejemplo porque ella está aquí. Le decía, tú eres una niña, le decía, de 50 años, o eres una viejita de 5 años. Le decía, tú eres una niña, sí, de 50 años, o una viejita de 5 años. Y ella me decía, yo soy una niña de 50 años. Porque el niño fácilmente se puede engañar. El niño puede tener un ejemplo, algo de valor, y usted le da un dulce. Ese niño le dice, lo cambiamos, yo te doy este dulce y tú me das eso de valor. Puede ser, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, un billete de mucho monto. Y el niño lo va a cambiar, hermanos, porque el niño no sabe cuántos dulces se puede comprar con ese billete. El niño lo que mira es que ese dulce está rico y que él se lo quiere deleitar. Y si le piden un billete de $100 por un dulce, ese niño lo va a cambiar. Porque es así. Porque el niño fácilmente se puede engañar. Me decía una vez una prima, dice, mira, este niño, ¿cómo lo voy a engañar? Y el niño estaba frente de nosotros. Y el niño se puso listo supuestamente para que no lo engañaran. Y le dice, ¿verdad que 5 por 2, es 40? Y le dice el niño que sí. Y dice, ¿ya miraste cómo lo engañé? Y el niño se quedó como avergonzado por lo que le había dicho. Dice, mira, lo voy a volver a engañar otra vez. Y le dice, ¿verdad que 5 por 2 es igual a 10? Y le dice el niño, no. Y dice, ¿ya miraste? Porque un niño es bien fácil para poderlo envolver. Y este niño se quedó avergonzado por lo que mi prima le había hecho, que en un solo momento lo pudo engañar 2 veces. Hermanos, ser niño espiritual fácil se puede engañar. Dicen que por ahí que el enemigo es bien experto y es teólogo.
y que Él puede dar 99 verdades para meterle una mentira. Y al final de cuentas todo es mentira. Por eso necesitamos crecer espiritualmente, porque hay un peligro en el cristiano cuando no crece. Hermanos, si nosotros no crecemos, siempre vamos a estar en peligro. Efesios 4:14 nos dice así: para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Los niños fácilmente son influenciados y los niños carecen de discernimiento. Los niños espirituales fácilmente pueden ser engañados por falsas doctrinas. Los niños espirituales, hermanos, no pueden discernir entre el bien y el mal. Cuán importante es que crezcamos espiritualmente. Y los que escribieron las cartas, los que escribieron la Biblia, ellos estaban interesados de que todos los hermanos pudieran crecer espiritualmente. Ellos estaban interesados de que los hermanos no se quedaran en el mismo lugar. Ellos estaban interesados que los hermanos pudieran discernir entre el bien y el mal. Es, hermano, primeramente, ¿verdad? Como le decía, nos afecta a nosotros como individuos. Si nosotros no crecemos espiritualmente, principalmente nos va a afectar a nosotros. El Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y que podamos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Nosotros, cuando estábamos en Cristo Jesús, estábamos, haga de cuenta, que en este peldaño. Y cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor quiere que vayamos nosotros cada día creciendo. Dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros hemos nacido en Cristo Jesús, pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese lugar. Ya hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Ahora dice, crece espiritualmente. Nosotros no podemos quedarnos en este lugar, porque va a pasar como le decía yo con esos niños que son físicamente, se miran grandes, pero intelectualmente son pequeños, han quedado de 4 años. Nosotros podemos mirar, ¿verdad? Nosotros podemos tener ese encuentro con Cristo y quedarnos en este lugar, pero el Señor no quiere que quedemos en este lugar. El Señor quiere que seamos transformados por la palabra, que podamos conocer cada día más a Cristo Jesús, que podamos discernir entre el bien y el mal, que podamos mirar cuando viene el enemigo y nos quiere meter, ¿verdad?, falsas enseñanzas, que nos quiere meter falsas doctrinas. De eso se trata, que nosotros podamos crecer espiritualmente para que seamos usados por el Señor. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros, pero de nosotros depende. El Señor ya nos ha dado la palabra. Nosotros, como esos niños recién nacidos, tenemos que anhelar, hermanos, leer la palabra, escudriñar la palabra.
Tenemos que escudriñar la palabra. Es la forma como nosotros vamos a crecer. Que nosotros cuando vengamos a la que vayamos a leer la palabra, que podamos tomar un tiempecito. Tómese un tiempecito en la presencia del Señor. Vaya al trono de la gracia. Y cuando usted vaya a leer la palabra, usted vaya donde el Señor y diga: Señor, en este momento dispongo mi mente, dispongo mi corazón, dispongo este tiempo para que usted me hable a través de su palabra. Yo no sé mucho, pero usted, Espíritu Santo, sé que usted es el que me guía. Sé que usted es el consolador. Sé que es usted el que guía toda verdad. Y en este momento yo le pido que me ilumine a través de su palabra. Y el Espíritu Santo lo hará. Él se glorificará y usted podrá entender la palabra. El Señor lo hará crecer, porque es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros crezcamos. Si usted crece, hermanos, el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pero así como yo le ponía la ilustración de los pequeños búfalos, los que son los depredadores siempre van a buscar a los más débiles. Yo he mirado los documentales, cuando miran que hay un animal que está débil, ellos lo apartan del rebaño. Cuando miran que hay un animal que está lastimado, ellos sigilosamente lo empiezan a apartar del rebaño y se sale del rebaño, y es una presa fácil para eso. El enemigo de igual manera trabaja. Él maquina, él sabe, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque el que sabe todas las cosas es el Dios Todopoderoso. Pero el enemigo, hermanos, ellos trabajan en una forma unida para destruir al cristiano. Pero cuando uno crece en la palabra del Señor, no es presa fácil. Cuando uno crece en la palabra del Señor, los demonios tiemblan. Podemos mirar que hubieron hombres, ¿verdad?, que quisieron echar demonios y dijeron: te conjuramos por Pablo y por Jesucristo que predica Pablo. Y los demonios dijeron: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Y agarraron y los avergonzaron. Pero cuando Pablo se paraba en un lugar, los demonios temblaban, porque Pablo había crecido espiritualmente. Porque Pablo, los demonios sabían quién era Pablo, y cuando le decían el nombre de Jesús te va, los demonios salían porque sabían quién era Pablo. Y nosotros tenemos que crecer espiritualmente para que nosotros podamos ser usados por el Señor. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. Entonces, como les decía, número 1, afecta a nosotros. El no crecer, hermano, afecta a cada uno de nosotros. Como esos niños que yo les decía. Esos niños, hermano, nunca se van a casar. Esos niños nunca van a aspirar a tener su propia casa. Esos niños nunca van a aspirar a tener su propio carro. Les ha afectado su crecimiento intelectual y no se han podido desarrollar como debería ser. Cuando nosotros, ¿verdad?, no crecemos espiritualmente, nos afecta nuestra vida espiritual a nosotros. Número 2, cuando no crecemos espiritualmente, nos afecta como congregación.
Y no hablamos, hermanos, de números. Hablamos que nos afecta porque somos niños. Hermano, cuando hay niños y todos los niños son niños extrovertidos, hermano, hay un relajo ahí. Así pueden haber solamente unos 5 niños, pero puro niño extrovertido, hermano, va a haber un relajo, y no será un relajo espiritual, será un relajo en la carne. Pues de igual manera, cuando solamente son niños espirituales, eso afecta a la congregación, afecta a la iglesia. Y le voy a decir por qué. Cuando son niños espirituales, en lugar de edificar la iglesia, causan tropiezo a la iglesia. Hermanos, cuando hay un pastor que es niño espiritual, muchos de los hermanos salen dañados. Uno puede decir que es maduro, pero la madurez se va a mirar en el testimonio. La madurez se va a mirar en que se pueda mirar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando hay un inmaduro, puede dañar a muchas personas en la iglesia. Cuando hay líderes inmaduros, pueden dañar a muchos hermanos en la iglesia. Cuando hay una iglesia que no ha crecido espiritualmente, hermanos, vamos a escuchar mal testimonio allá afuera. Y fulano de tal va a la iglesia allá donde ustedes se congregan. Sí, allá va. De verdad. Y si es cristiano, pues lo miramos que ahí va. Pero empiezan a decir, ¿verdad? A dar su currículo, ¿verdad? No, este hace esto, este hace lo otro, este habla mal, este hace esto, lo otro, ¿verdad? Este hace muchas cosas. Este habla mal, este fuma, este toma, este juega gallo, todo eso, ¿verdad? ¿De verdad es cristiano? Sí, lo tenemos en el ministerio de la alabanza. Es un mal testimonio. Es un tropiezo para los de afuera. Y nosotros no podemos ser piedras de tropiezo para los que vienen atrás de nosotros. Que cuando nosotros salgamos afuera, podamos escuchar buen testimonio acerca de los hermanos que se congregan en este lugar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo hablando a la iglesia que estaba en Corintios, le dice: hermanos, yo no pude hablarle a ustedes como espirituales. Pablo era un hombre espiritual, pero dice: yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, sino le hablé como a niños. Porque dice: un día a beber leche y no vianda. Les tuve que dar otra vez lechita a ustedes,
cuando ustedes deberían ya comer comida sólida, porque los niños no pueden comer comida sólida, sino que tiene que ser lechita. ¿Y qué es lo que podemos mirar acerca de la iglesia de Corinto? La iglesia de Corintios tenía mal testimonio, hermanos, para con los de afuera. Estos hermanos andaban en pleito. Estos hermanos había también, había inmoralidad. Un hombre acostándose con la esposa de su papá. Había un pleito en ese lugar. Ese lugar, hermano, hablaban más en lengua que todo. Pero cuando Pablo les habla y les dice, mire, ustedes son niños. Yo quisiera hablarle como gente adulta, pero no puedo. Quisiera enseñarle cosas espirituales, pero no la pueden sobrellevar porque son niños. Y les tengo que hablar, me tengo que bajar al nivel de ustedes para que le pueda hablar. Estaban comiendo la cena del Señor indignamente. Se emborrachaban en la iglesia. ¿Y qué testimonio podían dar para con los de afuera? Era un mal testimonio que estaban dando para la gente de afuera. Se decían cristianos, pero hacían todo lo contrario. Andaban peleando en los tribunales y decían, no lo pueden llevar ustedes cuando ustedes van a juzgar cosas más grandes. Ustedes tienen que crecer espiritualmente. Es lo que decía Pablo. Y afuera, hermanos, se sabía lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y yo traigo esto solamente como enseñanza, para que nosotros podamos agarrar de estas enseñanzas, para que no hagamos lo que hicieron estos hermanos en Corinto. Uno dijera, bueno, es una iglesia que habla en lengua, que la mayoría de los hermanos están hablando en lengua. Pero Pablo dice, ustedes son niños. Ustedes todavía necesitan lechita. Ustedes no pueden comer comida sólida. Entonces, nos afecta como congregación. Necesitamos, hermanos, crecer en Cristo Jesús, para que nosotros primeramente nos ayude a nosotros mismos y para que podamos, ¿verdad?, ser de bendición en la congregación. Hermano, hay mucho que crecer. Cuando nosotros crezcamos, ¿verdad?, el Señor derramará de sus dones sobre nosotros. El Señor nos dará, ¿verdad?, dones espirituales para que nosotros lo pongamos a servicio de la congregación. Pero se necesita que crezcamos espiritualmente. El Señor quiere llevarnos cada día, ¿verdad?, que podamos ir creciendo espiritualmente. Que no solamente crezcamos físicamente, porque físicamente los años, hermanos, siguen pasando. Nuestro cuerpo puede, ¿verdad?, decirnos
que los años no pasan en balde. Seguimos creciendo físicamente, pero el Señor quiere también que nosotros crezcamos espiritualmente para ser usado por el Señor. Hermano, va a ser una bendición, ¿verdad?, para cada uno de nosotros que crezcamos espiritualmente. Y cuando usted crezca espiritualmente, déjese usar por el Señor. El Señor nos hace crecer con un propósito. Y miramos nosotros en Efesios, ¿verdad?, cuál es el propósito por el cual nosotros, el Señor nos hace crecer. El Señor, según Efesios 4, no lo busque, el Señor hace crecer a los hermanos para darle ministerios. El Señor hace crecer a los hermanos para darle el fruto del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y el Señor hace crecer a los hermanos para que les dé los dones espirituales como Él quiera. Pero es necesario, hermanos, que nosotros crezcamos. Porque si no, hermanos, es difícil. Pregunta: si usted tuviera un niño de 5 años, ¿usted le confiaría la llave de su carro? ¿Verdad que no? No le confiaría. Pero si usted tiene un joven de 18 años responsable, ¿le confiaría la llave de su carro? Muy apenas. Hermano, el Señor tiene cosas grandes para nosotros, pero tenemos que crecer espiritualmente, porque si no, nosotros nos dañamos. Si nosotros, ¿verdad?, el Señor nos da algo, nos sentimos que nosotros somos los que merecemos los aplausos, cuando no es así. Es como lo que decía una vez un predicador. Dice que cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén y iba arriba del burrito, y había aplausos, ¿verdad?, había algarabía. Y dice que cuando regresó el burrito a donde su mamá, le contó cómo lo había recibido en ese lugar. Y la mamá lo puso en su lugar y le dice: ¿no fuiste tú? ¿Fue el que iba encima de ti? Le dice: ahora ve otra vez y vas a mirar. Y dice que el burrito se fue otra vez y entró otra vez, y nadie le hizo caso. No hubo aplauso, no hubo algarabía, porque todo se lo merece el Dios Todopoderoso. El Señor sí quiere usarlos a uno, sí, pero si somos inmaduros, vamos a creer que nosotros, y es por nosotros, y es por el Señor. Pero el Señor quiere que crezcamos para ser usados, ¿verdad?, en donde el Señor quiera. Pero es necesario, hermano, que crezcamos, porque hay peligro en el no crecer. Si no crecemos, hermano, nos vamos a enfriar. Si no crecemos, podemos disertar como soldados de Cristo Jesús. Si no crecemos, hermano, vamos a tener mal testimonio para con los de afuera. Si no crecemos, hermano, nos vamos a comportar como se comporta el mundo. Cuán necesario es crecer y parecernos más a Cristo Jesús.
Cristo Jesús, hermano, es donde nosotros tenemos que mirar cada día. Y como les digo, estamos en este lugar. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir ya nosotros crecimos a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Pero una cosa tenemos que hacer, tenemos que olvidar lo que ha quedado atrás. Y tenemos que mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que así como cuando hay un niño pequeñito y ese niño pequeñito le preguntan cuando seas grande con quién o con quién te quieres parecer. Y muchos dicen yo quisiera ser como mi papá. Porque miran un ejemplo en ese padre. Que nosotros podamos decir que nosotros queremos parecernos más a Cristo Jesús cada día. Que ese sea nuestro anhelo en nuestra vida diaria. Porque si no, hermano, como le dice el tema, hay peligro en el no crecer. Póngase sobre sus pies, hermano.